El Centro de Noticias Táchira presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Centro de Noticias Táchira, único canal de YouTube de noticias del estado Táchira. Hoy nuevamente en una emisión de 30 minutos, acompañándolos Zulma López y Lorena Evelina Raiz. Hola Lorena. Buenas, buenas. Eso sonó a buenas, buenas, pero no, serios. Siempre es un placer. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque uno lo ve por allá lejos, o simple, o hasta banal, el tema de las redes sociales en la ordimbre política no deja de ser interesante. Nuestro invitado, ¿por qué me gusta este invitado? Para saludar, darle la bienvenida y decirte, hola Zulma López, hola Eduardo Marín. No me saludó. No la saludé. Eduardo, les quiero contar, pues lo conocimos como dirigente político, inclusive fue parlamentario y todo eso. Paralelo a su actividad política, pues siempre le interesó este asunto de la tecnología hasta que finalmente inauguró una empresa que es una de las más importantes en este momento en la región, que es SEO Contenido. ¿Por qué hablar con Eduardo de esto? Porque a nivel político están pasando cosas interesantes. De hecho, mi amistad con Eduardo no viene por un partido político, sino por Twitter, cuando éramos como los primeros tachirenses en Twitter. Detalles como, estaba recordando justo antes de la entrevista, que el primer partido político que se metió en Twitter fue Primero Justicia, justamente porque desde el Táchira promovieron que en este caso Capriles, Borges, entre otros, pues tuvieran un Twitter, aunque ellos no sabían para qué servía. Pero desde aquí, Eduardo Marín, con Gandica, con Carlos Sánchez Nieto, es decir, teníamos una movida interesante. Fuimos como los pioneros. ¿Y desde hace cuánto? En los años 1600. No, imagínese eso. Pero bueno, mire, vamos a hablar con Eduardo sobre los inicios de la dirigencia política venezolana en las redes sociales. Redes sociales y particularmente en el Twitter, que todavía, aunque cambió de nombre, todavía se sigue utilizando. La dirigencia política sigue utilizando esa red social para denunciar, para informar, para memes, para cualquier tipo de información sí, que quieran dar a conocer, porque pues, el mundo político realmente es la red social que más utiliza. Eduardo, cuéntanos un poco sobre los inicios de la dirigencia política venezolana hace, no sé, unos 15 años atrás. ¿Cuándo inició ese movimiento? Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, gracias por esta oportunidad. Hablando de un tema que tiene mucho que ver, la política del marketing tiene muchísimo que ver, ¿no? De hecho, hay países donde hay gente, o sea, hay mucha gente dedicada a hacer marketing político. Las redes sociales, como tal, arrancan en 2007 y fue un tema muy disruptivo para las personas. O sea, no se entendía cómo alguien iba a leer lo que tú pensabas publicándolo en una página, ¿no? Y arranca Twitter y era como que, pero ¿qué escribo ahí? No, pues me decía un amigo, escribe lo que tú estás pensando. Unas tochaditas. Y yo decía, pero ¿qué estoy pensando? O sea, ¿hay quién lo va a leer? Me dice, pues la gente que te sigue. ¿Y cómo se van a enterar para seguirme? O sea, era un tema difícil de entender, pero progresivamente se fue dando, ¿no? La gente empezó a entender que por ahí se podía comunicar y la política en principio no lo aprovechó, sino eran más los ciudadanos los que por allí empezaban a comunicar cosas. Los políticos al principio lo veían como algo muy poco importante, al punto de que muchos políticos les crearon sus cuentas, personas que eran, digamos, fan de esos políticos, le creaban sus cuentas y empezaban a escribir. Y cuando se empezaron a dar cuenta del poder que eso tenía, pues ahí sí empezaron a decir, yo tengo que tener mi cuenta porque eso es como una especie de espacio personal. Así es. Y hoy en día es así, o sea, tú no puedes agarrar y crear la cuenta de Taylor Swift y empezar a escribir cosas allí, sino que cada persona tiene derecho a tener como su cuenta, ¿no? Y eso tuvo un cierto despegue, pero el primer inicio de eso fue Facebook. Así es. Porque a pesar de que ya existía Twitter, Facebook, al ser una red social tan viva, donde todo el mundo se metía a ver gente que conocía, etcétera, y le salía gente que hace mucho que no veía, permite empezar a promocionar. Y yo recuerdo que yo en esa época promocionaba mi fanpage de dirigente, pues que uno iba y publicaba cosas y hacía cosas, y yo me acuerdo que yo hacía concursos y le decía a la gente, bueno, estos son los que más han interactuado con mis publicaciones, pero de verdad me veían como un raro, o sea, la verdad, me veían como el raro, el que estaba grabando para subir, y como eso, bobería, la gente no subestimaba las redes sociales. Total, o sea, de hecho fue algo que progresivamente se fue insertando como una necesidad,
cuando empiezan a ver el impacto que tenía. Es decir, el político ya en la calle no le decían, lo vi por televisión, sino le decían, lo vi en Facebook. Y entonces empezaron a decir, epa, eso como que es importante. Pero no fue sino hasta la elección donde ganó Ceballos. A ver, La elección que ganó Ceballos para la alcaldía o para la diputación, para la diputación. para diputado del Consejo Legislativo. Ajá. Más o menos para esa época ya los políticos estaban interesándose en invertir en publicidad en Facebook. Y yo recuerdo que a mí me contactó algunos amigos que estaban en el área y me decían, ¿cómo es eso la publicidad? Y yo les explicaba y a varios de ellos, pero yo ya venía haciéndolo desde hace tiempo, entonces para mí era muy, muy fácil a poderlos apoyar, ¿no? Pero fíjate que en el caso de Twitter se revienta el tema de Twitter en política con Chávez Candanga. Justamente iba a decir eso, mire, vamos a hacer la primera pausa. Iba a decir que en un momento que, bueno, los políticos están allí e irrumpe en escena el expresidente Hugo Chávez y fue una locura, y hay que decirlo, de hecho Omaira Labrador, la directora de La Nación, su tesis o su trabajo especial de grado para el posgrado fue sobre la cuenta de Chávez Candanga. Pero en ese momento te tengo que decir algo, quien llevaba el mayor número de seguidores en Twitter por encima de Chávez Candanga era Ricardo Montaner. Eso lo recuerdo. Vamos a hacer la pausa. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal. De vuelta en 30 minutos por el Centro de Noticias Táchira. Estamos hablando con Eduardo Marín en una oficina llena de vida, que cada vez que ven más gente, lo que quiere decir que el mundo digital y el mundo de las redes y el mundo de las asesorías está creciendo, porque la gente se dio cuenta de la importancia y ahora todo el mundo quiere aparecer. La gente se dio cuenta y por eso, por ejemplo, una empresa como SEO, que además cada vez tiene una proyección importante, no solo regional, sino nacional y sé que también internacional, pues justamente nos permite estar aquí a hablar con un experto en la materia. Y retomando el tema, aparece en la escena de Twitter Chávez Candanga, a cuenta oficial, fíjate que no Hugo Chávez, sino Chávez Candanga, muy al estilo de él, y es la cuenta oficial del expresidente Hugo Chávez. Sí, fíjate que hay un tema de marketing bien interesante, porque él pudo haberlo creado como Hugo Chávez, ¿no? Pero el haberle puesto una característica específica a su nombre se hacía mucho más fácil de recordar, y además era una palabra pues muy popular. Que él la decía mucho. Entonces, crean la cuenta, ¿no? Y yo no recuerdo bien si él mandó a crearla de esa manera o él dijo eso y quien se la creó dijo, ahí está el nombre, ¿no? Ismael Serrano se la creó. Fue una muy buena idea porque, ¿qué pasa? La gente hasta ese momento sabía que Twitter pues era una cosa donde la gente se informaba y algunas personas escribían y tal. Pero es que empezaron a haber incluso lugares populares, bodegas en los barrios, donde le creaban a la gente la cuenta de Chávez Candanga, o sea, la cuenta de Twitter para que le escribiera a Chávez, ¿no? Y bueno, eso fue, digamos, parte del impacto que tuvo porque la cuenta creció mucho a raíz de que la gente sentía que con eso se podía comunicar directamente con el presidente. Entonces, eso generó que nunca había sucedido. Entonces, eso era un impacto muy fuerte porque decían, yo le escribo, y en efecto, mucha gente se corría la voz de, mira, yo escribí ahí y me respondieron y me atendieron, ¿no? Entonces, eso para mí fue una estrategia comunicacional muy efectiva y eso acercó a muchos ciudadanos que no sabían de Twitter, no les gustaba Twitter, no le prestaban atención a Twitter, los acercó a interactuar con esa red social y de hecho desde esa época Twitter tuvo un incremento importante en Venezuela. Luego ya también es verdad, mucha gente solamente creaba la cuenta para escribirle a Chávez, pero otros sí empezaron a agarrar el hábito. El tema con Twitter es que había que entender que era una red informativa y muy en tiempo real. Es decir, así es como funciona actualmente, ¿no? Rápido, muy rápido. Tú te metes a Instagram o te metes a TikTok y ahí lo que vas a ver son cosas que a lo mejor pasaron ayer, pero que hoy están en tendencia. Pero tú te metes a Twitter y es como que estás viendo lo que está pasando ahora. Si te dicen, mira que una nave extraterrestre aterrizó en la Plaza Bolívar, tú te metes ahí a ver si alguien ya subió una foto o si alguien está diciendo eso, que están diciendo la nave extraterrestre es mentira. Se convirtió en una referencia. Una referencia informativa inmediata. Entonces, así empezó, luego arrancó, evolucionó con eso
Y para mí ese es uno de los casos más emblemáticos porque hasta ese momento, como tú lo dices, ningún político había irrumpido con tanta fuerza para generar tanto impacto en una red social. Inclusive en Sudamérica, Sí. porque luego por allí apareció Cristina Kirchner, o sea, empezaron por ahí, pero él fue pionero. Se convirtió en una red muy popular en Venezuela y a mí me gustaría saber cuál era, ya hablamos de la parte positiva, porque la gente tiene acceso a un dirigente político, a un artista, pero así como yo le puedo decir, mire, necesito tal cosa en mi comunidad, ha servido también para que la dirigencia política se insulte, y se insulta muy feo. Entonces a mí me gustaría hablar sobre la parte negativa y cuáles son los errores que se han cometido, que la dirigencia política ha cometido en redes sociales, principalmente en Twitter. Mira, sobre todo los errores más grandes vienen en el momento de la campaña, cuando hacen campaña, porque el no entender que cada herramienta, o sea, cada red social tiene una naturaleza y tiene un estilo de comunicar, hace que, por ejemplo, si lo lleváramos a la época antigua, es como que si yo le llevara a una VHS con una cuña a un canal de televisión que utiliza medios digitales para publicar, ¿no? O sea, es lo mismo, tú estás hablando de pronto en Twitter y hablas como si estuvieras queriendo generar diversión como la que se hace en TikTok, o vas a TikTok y quieres mostrarte muy serio como de pronto se puede hacer en Twitter. Pero básicamente hay varios errores que se cometen. El primero es, por ejemplo, evitar la interacción. Eso es un error. Un político, o sea, no solamente un político, se lo decimos a un influencer, a cualquier persona, que evita que se genere interacción en torno a su cuenta, es decir, bloquea comentarios, ese tipo de cosas, y te digo que lo he visto de todos los sectores, ¿no? O sea, no es solamente un sector, todos los sectores de izquierda, derecha, centro, es muy común el temor a la crítica, ¿no? Entonces, bloqueo los comentarios y de esa manera, pues, evito que la gente interactúe conmigo, me diga escriba. Pero resulta, y esto es una recomendación que si algún político me está viendo que tiene los mensajes bloqueados, se la voy a dar gratis. Usted está evitando que sus principales promotores de su mensaje le ayuden. Le explico por qué. Si usted saca un video, ¿no? Y ese video, usted dice algo de lo que no se va a arrepentir, porque probablemente puede pasar, o sea, tú dices, esto que dije me equivoqué y lo borra, eso es otra cosa, pero si tú dices algo de lo que no te vas a arrepentir, tú simplemente lo que vas a hacer es, cuando lo lanzas, la gente que no está de acuerdo son los primeros que van a comentar, bla, 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 eso no sé qué, empiezan, ¿no? Pero el algoritmo lo que entiende es que está generando discusión y está generando debate. Interacción. Y probablemente tengas 1000 comentarios, de los 1000 a lo mejor ponle el 70% son negativos, pero el algoritmo te va a mostrar a 100.000, a 200.000, a 300.000 personas por esos 1000 comentarios. Y esas 300.000 que lo vieron, si tú estás seguro del mensaje y defiendes lo que dijiste, probablemente esa gente se va a enterar de tu mensaje, cosa que no hubiese pasado si los comentarios no están, porque ahí probablemente le llegabas a 20.000 nada más. Sí, pero la pausa, pero dígame rapidito antes de la pausa, a ver, la idea es no bloquear comentarios, pero yo debo interactuar, es decir, yo tengo que dar un like, decir gracias, es decir, yo tengo que responder también a la audiencia. Sí, lo que pasa es que con los políticos es más difícil porque depende del impacto o la fama que tenga el político, puede recibir 3.000 comentarios. Ay, no, pero es que uno ve a un político, usted es tal cosa, y el otro le responde, no, pero eso es usted porque usted además es esto también. Mire, en la próxima parte me gustaría hablar también sobre la inteligencia artificial. Cómo viene la inteligencia artificial a actuar también dentro del mundo político, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Eso lo conversamos en la próxima parte. Ya regresamos. Continuamos en 30 minutos por el Centro de Noticias Táchira. Qué tema tan interesante, uno aprende de este mundo y creo que aún nos falta muchísimo más por conocer. Y justamente con Eduardo Marín de SEO Contenidos, una empresa radicada en el estado Táchira, que hace trabajos importantes a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, en todos los ámbitos, entiendo, ¿no, Eduardo? Sí. Que es también el asunto de comercial, político, un proyecto nuevo. Sí, bueno, básicamente comercial. SEO Contenidos está totalmente enfocado. ¿No asesora políticos? No, SEO Contenidos. Ellos no buscan.
No, la verdad los políticos no buscan mucho asesoría de agencias. Generalmente tienen sus equipos privados que trabajan. Interesante. Buscar una persona para que Sí, le maneje sus redes sociales. ¿Será que están los políticos utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, en sus discursos, en su narrativa? ¿La inteligencia artificial a dónde nos va a llevar en este momento que parece que está sustituyendo? Yo no sé si la señora aquí es real o es producto de la inteligencia artificial. Él me mostraba un programa que tiene SEO contenido donde una nota de prensa se hace en 15 segundos. Ay, Dios. Entonces, bueno, eso nos vamos a quedar sin a raíz del audio No me me grabó a mí. que declaró Yo doy él. Yo di una declaración y él tomó la declaración. Y en 15 segundos. ¿Por qué me hizo dicen la eso nota de si prensa. saben que yo doy clases en la ULA? Entonces los muchachos van a escuchar. Mentira, bromeamos. Eduardo, No, y es que inteligencia artificial. bueno, los profesores tienen que aprender mucho más ahora del tema. Mira, Sí, la señor. inteligencia artificial en la política ya se está empezando a usar, ¿ok? Porque, por ejemplo, a un político un discurso, que antes tú tenías un equipo de gente que te redactaba los discursos y era gente muy... Hoy en día un político puede redactar un discurso, por ejemplo, como si se lo hubiese escrito Winston Churchill, adaptado a un tema local. Tú le das la orden. Y O le sea, dices, un ¿quieres? concejal de un municipio pudiera dar un discurso con tanta emoción, tanta emotividad y tanta fuerza como lo haría Rómulo Betancourt, ¿no? Como si lo hubiese redactado Rómulo Betancourt. ¿Y eso por qué es posible? Bueno, porque estas herramientas han sido entrenadas con toda la cantidad de contenido que existe en Internet y pues es muy fácil entender cuál era el perfil de discurso de Winston Churchill, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede llevar hasta el ámbito más simple de un carajo que se está postulando a ser jefe de un edificio, por ejemplo, ¿no? Pero Imagínese, también... uno escucha a un dirigente político con un discurso de esos tan emotivo y después conversa con él y siente que no Y es un tiene- merengue sin letra, no dice nada. Exacto, ahí tú puedes darte Eso cuenta de muchas cosas. Eso es una oferta engañosa. Claro, porque ahí tú estás en un término de decir, bueno, en discurso, pero es que eso también pasaba, ¿sabes? Al presidente de Estados Unidos Que le le- escriben sus Claro. discursos. Yo conocí una persona que le escribía discursos a presidentes en algunas partes de Latinoamérica. Pero esa es una de las aplicaciones. Hay aplicaciones buenas también, que es, por ejemplo, cómo diseñar toda una campaña bien pensada para lograr un objetivo específico. Por ejemplo, mi objetivo, o sea, yo estoy lanzándome alcalde en una ciudad que la mayoría de la gente es mucha gente de dinero, ¿sí? Lechería, por ejemplo. Entonces hay que diseñar un esquema de campaña con un tipo de público objetivo, con unas metas, con unos eslogans, y te puede ayudar a desarrollar toda una estructura de campaña muy buena para que tú tengas un discurso efectivo que logre llegar a las personas, el mensaje a las personas. Y eso antes lo necesitabas hacer de un asesor político, un consultor que estudió en no sé dónde, que se sentaba contigo y te cobraba un platero por hacer eso. Y un Hoy, super estudio de grabación. exacto, hoy un buen asesor o un buen asistente que sepa manejar la inteligencia artificial te monta eso más rápido. Pero hay una que es muy útil, que yo creo que pudiera ser muy útil para la política. Y por ejemplo, pongo el caso de un gobernante. El alcalde pudiera crear un avatar de sí mismo, un alcalde, por ejemplo, de sí mismo, y puede generar discursos o mensajes para los ciudadanos sin tener todo el tiempo el estudio montado de televisión con luces y con todo. Hace una sola grabación y con el avatar de ese alcalde, él autorizando, por supuesto, el uso de su avatar, porque eso tiene sus estándares allí de seguridad, pero simplemente, mira, el mensaje que queremos dar urgente a la ciudad es que, por favor, todos se resguarden en su casa porque viene un huracán. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Prenden las luces, prenden todo, se siente y habla. Bueno, eso hoy el avatar lo puede hacer sin necesidad de que el alcalde esté ahí, a lo mejor el alcalde está resguardado, pero sale el avatar del alcalde con el fondo atrás de la alcaldía dando ese discurso y no tuvo que moverse desde allí, y eso es muy poderoso. Los chatbots para atención al ciudadano, por ejemplo. ¿Qué hace un ciudadano? Pregunta que si la ordenanza no sé qué puedo hacer si no he pagado no sé qué más. Y para eso tú puedes tener un chatbot de atención para que las personas, incluso para una campaña, un político entrena un chatbot con toda la información de su plan de gestión, con todo lo que él considera importante en su discurso, y la gente le va a escribir ahí, le va a preguntar por qué tengo que votar por ti, y le va a dar su argumentación y le puede ayudar a conseguir el voto. ¿Alguna alcaldía los ha contactado a ustedes para eso? Por ejemplo, para que pueda responderle a toda la gente que
le Que envía... necesita información. Que necesita información, inclusive por denuncias. Sí. ¿Alguna alcaldía del Táchira, por ejemplo, los ha No, contactado para no, eso? hasta el momento ¿Y ninguna. fuera del Estado? Fuera del Estado, nosotros se lo mencionamos a algunos alcaldes en Caracas, pero bueno, como esto es una tecnología como tan nueva, La gente todavía como que no le sí, tiene... no le ven como la utilidad o todavía no le No ven. confían, como cuando salió Twitter. Seguramente, sí. Mire, A nos lo queda... mejor a la vuelta de unos 5 o 6 años. Ya los veré llamando Conchele, porque no le hice caso a Marín. Ajá, nos queda prácticamente 2 minuticos. Yo quisiera, volviendo al tema político, porque me llama mucho la atención que presidentes como el caso de Nayib Bukele, pues el término es trolear, pero en el mama gallo a Petro también ya se parece un Twitter personal, lejos de la majestuosidad de una presidencia. Decía, o sea, ellos se insultan, los mismos presidentes se insultan. O sea, uno ve al presidente Javier Milei diciéndole a otro presidente tal cosa, una cosa impresionante. Eso también contribuye a que la gente se acerque más y no es como una cosa seca, ortodoxa, cuadrada y de imagen, sino como que yo soy como tú y puedo echar la misma varilla que tú. Sí, eso, para mí eso igual todo está pensado, ¿no? Hay gente que obviamente sí tiene, así como había la incontinencia verbal, también tiene incontinencia de escribir cosas en Twitter. No se meta con el presidente Petro, que yo siempre veo las cosas de Petro y yo, pero qué necesidad. Pero por ejemplo, Petro es un presidente muy activo en Twitter, o sea, a veces incluso de más. Por ¿no? eso, no hay necesidad muchas Y veces. Bukele siento que lo usa mucho para comunicar de una manera distinta, mucho más irreverente, más relajada, o sea, como que mira, yo soy el presidente, pero igual por aquí puedes ver mi lado gracioso, mi lado irónico, ¿no? El lado humano del presidente. Ahora, alarmarnos, asustarnos o digamos ver mal que de pronto se digan cosas en Twitter entre presidentes o entre personas o entre artistas, pues al final eso es parte del uso que le dan a la red y que permite la red social hacer, ¿no? Porque al final... Sí, pero ya va, yo quiero unas preguntas cortas, respuestas cortas. Ajá. Quiero crear, o sea, yo me voy a lanzar como gobernadora, pensé, sabes, yo soy condesa de Capacho, pero yo me voy a lanzar a gobernadora. Ajá, y me quiero meter en TikTok. ¿De cuánto tiempo los videos? Porque también la gente ya no quiere escuchar, como que ya esto está muy largo. Depende, si el cuento que vas a echar es muy bueno, si es largo. Pero un story time ahí, si es largo. Si es un story time, es largo. O sea, cuenta el story time de la vez que tal cosa. ¿Y de cuánto puede ser un video? 3 minutos si es story time. Si no es story time, sino lo que vas a dar es un mensaje para que la gente te lo escuche, procura que los 2 primeros segundos llames la atención de lo que vas a decir, la narrativa del resto del tiempo en el camino no sea estafa, es decir, si prometes algo en el gancho de los 2 segundos, eso se cumpla y el cierre tiene que ser un llamado a la acción muy poderoso. Me encanta, o sea, me quedo como con 20 preguntas más, pero ya estamos listos. Gracias, Eduardo Marín. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por seguir nuestro canal en YouTube CNT Táchira. Chao. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.